Cordial saludo, mi nombre es Jamie Natalia Ayala Aguilar, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. Pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Educación, al programa de la licenciatura en Matemáticas. El presente video va dirigido al curso de diseños curriculares en matemáticas y está dirigido al tutor Andrés Felipe Correa Quirós. Actualmente nos encontramos en el paso 5, que es la resignificación de los resultados de la estrategia pedagógica. En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que es el escenario de práctica, el cual fue el Colegio Integrado Divino Niño. La práctica educativa pedagógica se desarrolla en la institución educativa Colegio Integrado Divino Niño en el municipio de Capitanejo, Santander. La institución educativa se encuentra ubicada en el área urbana y es una entidad pública de eficacia y leal a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. El establecimiento educativo brinda niveles de enseñanza tanto en preescolar como en básica primaria, básica secundaria, media vocacional y educación para jóvenes y adultos, que se considera o lo llaman el programa CLEI, programa el cual permite que el estudiante curse 2 grados escolares en uno solo, ofertando de esta manera bachilleres académicos y bachilleres técnicos, los cuales en una de las dos especialidades que están articuladas con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las cuales son comercio, que hace referencia a la comercialización de productos masivos, y turismo, que hace referencia al operador turístico local. Asimismo, la institución educativa dispone de una jornada completa, manejando horarios de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 12:30 del mediodía, de 2 de la tarde a 6 de la tarde para las especialidades de los grados superiores, 10º y 11, y con jornadas de 5 de la tarde a 9 de la noche para el programa CLEI. Y finalmente, pues para realizar la práctica pedagógica fui asignada a los grados noveno 1 y noveno 2. Asimismo, realicé el proceso de ayudantía con los grados 10º y con un sexto. Por último, esta experiencia pedagógica se lleva a cabo bajo la supervisión de la docente Ana Victoria Sequera León. Bien. Algunos de los hallazgos encontrados son que en lo analizado en la malla curricular en el área de matemáticas de la institución educativa se encuentra que se cuenta con los respectivos estándares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, pero no se encuentran estos organizados de manera que se pueda visualizar el estándar básico de aprendizaje, el derecho básico de aprendizaje y los indicadores de desempeño. También que la malla curricular se encuentra dividida por periodos en donde cada uno especifica los desempeños a alcanzarse al finalizar cada periodo. Cuenta con la disposición de libros de hipertexto para cada grado y para cada asignatura. Asimismo, en la institución educativa se evalúa de manera tanto cuantitativa en una escala de 0 a 10, donde la mínima nota probatoria es de 6, y también se evalúa de manera cualitativa en los niveles de desempeño que son superior, alto, básico y bajo. Al estudiante se le inculca bastante el hecho de ser investigativo, autónomo y creativo. Normalmente se les deja pues tareas de consultas y de realizar ejercicios. La mayoría de los docentes pues solamente permiten que los estudiantes utilicen los libros que ellos establecen y pues la gran mayoría de veces no permiten hacer uso de las TIC. Por lo general son de 4 a 5 horas de clase por semana en cada una de las materias. También se suele mandar en el aula, el que suele mandar es como el docente, entonces en la mayoría de los casos los estudiantes ven como que el docente es el único que puede hablar y expresarse en el aula. También sé que se planea la clase el día anterior, teniéndose en cuenta pues la temática que se será
que se está trabajando o que se va a trabajar, y se organiza la parte teórica, la parte de ejemplos y los ejercicios a desarrollar por parte de los estudiantes. El docente pues lleva 1 o 2 libros a trabajar durante la clase junto con su cuaderno de apoyo, donde se encuentran apuntes, ejemplos y ejercicios. Y en el proceso evaluativo se tiene en cuenta la parte tanto cognitiva como procedimental, actitudinal y la autoevaluación realizada por los estudiantes al finalizar de cada periodo académico. Asimismo, se manejan unas estrategias pedagógicas que fueron implementadas, como lo son la elaboración de una matriz donde se pueda relacionar cada uno de los estándares, derechos básicos e indicadores de desempeño por periodo. Manejar y tener en cuenta demás material bibliográfico que ofrece la biblioteca escolar. Infundir en el estudiante el hecho de que un trabajo de investigación va mucho más allá de llegar y escribir lo primero que se encuentra en internet o en los libros, sino que es el hecho de leer y buscar en varias fuentes que sean confiables, en distintas bases de datos. Impulsar a los estudiantes a que realicen maquetas, carteleras, mapas mentales, mapas conceptuales, líneas de tiempo y que finalmente sean ellos quienes se inventen algunos de los ejercicios de tal manera que pongan a trabajar la parte imaginativa. Que el personal docente comprenda y se capacite con respecto a la importancia del uso de las TICs en el ámbito educativo, darles confianza, la confianza necesaria y suficiente para que los estudiantes sientan que son partícipes de la clase y no se sientan intimidados al momento de querer participar, preguntar u opinar al respecto. También implementar el uso de las TICs, ya que estas brindan bastantes ventajas como la creación de actividades lúdicas y didácticas de tal manera que sea otra forma de que los estudiantes aprendan y se capaciten. Finalmente, pues capacitar al estudiante acerca de lo que es el proceso de autoevaluación para que al momento que el alumno se otorgue la respectiva nota, este sea muy objetivo y de tal manera se respete el puntaje que cada estudiante pues se otorgue. Asimismo, pues se llevó a cabo la implementación de la planeación de 4 clases, en las cuales se tuvo en cuenta, en primer lugar, los estándares básicos de competencias en matemáticas, en segundo lugar, los derechos básicos de aprendizaje en matemáticas, se miró cuál era el eje temático a trabajar, los aprendizajes a manejar en ese periodo, en ese momento. Se manejó el saber conocer, saber hacer y el saber ser para la elaboración y estructuración de cada planeación de clase, los recursos disponibles con los cuales se contaba en la institución, si había sala de audiovisuales, si se tenía audiovin, si se tenía acceso a conectividad a internet, si había luz. La institución contaba con todo lo anteriormente mencionado, pero teniendo en cuenta que son varios docentes, no siempre estaba la sala disponible. Algunos días había internet, otros no. Entonces ahí también se miraba y se analizaban las distintas problemáticas que se podían llegar a presentar. Se miró la exploración de saberes, es decir, los saberes previos, hacer una indagación de qué es lo que el estudiante sabe, hasta dónde lo sabe, qué comprende y qué no comprende. La estructuración, la parte de conceptualización y práctica, acá se le explicaba al estudiante la temática, el objetivo de la clase, lo que se esperaba adquirir y finalmente se hacía la transferencia, la aplicación, la valoración, se evaluaba de manera formativa al estudiante de tal forma que se pudiese analizar en dónde estaba teniendo falencias el estudiante o en dónde yo como docente estoy fallando al momento de implementar una clase.
Por otro lado, encontramos las evidencias de la implementación de las sesiones. Acá pues se hizo uso de distintas herramientas tecnológicas, tales como Kahoot, EducaPlay, Canva y Genial. Todas las actividades que se tenían preparadas de manera digital también se tenían impresas, dado que no siempre se contaba con acceso a la sala de audiovisuales y a Internet, como lo mencionaba anteriormente. Asimismo, también se realizaron diversas actividades lúdicas al inicio, tales como la actividad de Tingo Tingo Tango, la actividad de la telaraña y la actividad de memoria. De tal manera que se sacara al estudiante como esa zona de confort, de esa aula de clase rutinaria y que el estudiante pues pudiese experimentar una nueva experiencia educativa. Finalmente, se realizó una coevaluación aplicada con análisis de los resultados a los estudiantes. Esta coevaluación consistía en una serie de 10 preguntas, en donde la primera pregunta es si la docente en formación muestra dominio frente a la temática trabajada. Un 96,6% de la población, o sea, la gran mayoría, dan a conocer que siempre la docente mostró dominio frente a la temática y una pequeña parte de la población dio a entender que a veces quizás se les dejaba alguna que otra duda o no se mostraba el suficiente dominio en el momento. Segunda pregunta, ¿la docente en formación explica de manera clara y concisa las temáticas trabajadas? El 100% de la población da a entender que sí es la docente en formación explica de manera clara y concisa dichas temáticas implementadas en esas 4 clases. Tercera pregunta, ¿las herramientas utilizadas por la docente en formación fueron adecuadas para el desarrollo de la temática? Un 89,7% de la población da a entender que sí, que siempre, y un 10,3% de la población da a entender que casi siempre. Quizás para esa población dichas herramientas no fueron como las más adecuadas, las más acordes o las que ellos esperaban. Cuarta pregunta, considera que hubieron espacios para expresar las dudas e inquietudes. Aquí un 75,9% de los estudiantes da a entender que sí existieron estos espacios para expresar sus dudas y fueron aclaradas. Un 20,7% dice que casi siempre, quizás en algún momento no se les prestó la debida atención. Y una pequeña parte de la población académica dice que a veces. Entonces hay que trabajar bastante en esa parte cuando los chicos quieran expresar sus dudas e inquietudes, siempre estar pues atentos a escucharlos y a resolverlas. Una quinta pregunta es, con base en la pregunta anterior, ¿considera que la docente en formación mostró dominio e interés al momento de resolver dudas e inquietudes? Un 96,6% de la población académica da a entender que sí. Queda una pequeña parte que dice que nunca, es decir, hubo estudiantes a los cuales no se les prestó, por alguna u otra razón, no se les prestó atención de su duda e inquietud que tuvieron y nunca se les dio respuesta. Entonces se sintieron de cierta manera como ignorados. Sexta pregunta, ¿comprendió las temáticas trabajadas por la docente en formación? El 75,9% de la población dice que siempre y un 24,1% dice que casi siempre. Hubieron, como en todo, algunas falencias y teniendo en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y del mismo ritmo, siempre pues van a quedar una que otra duda o inquietud con respecto a la temática trabajada. Séptima pregunta, la docente en formación retroalimentó las temáticas vistas. El 89,7% de la población da a comprender que sí y un 10,3% da a comprender que casi siempre se retroalimentó. Normalmente sí se retroalimentaba 20, 15 minutos antes de
terminar la clase, se trata de retroalimentar todo lo que se vio durante la sesión. Octava pregunta. ¿La docente en formación propicia un espacio de respeto durante la sesión implementada? El 93,1% dice que siempre y otra parte de la población dice que casi siempre. Novena pregunta. ¿La docente en formación propicia espacios de motivación para que el estudiante se interese por aprender? El 79,3% de la población estudiantil dice que siempre, el 17,2% dice que casi siempre y una pequeña parte de dicha población dice que a veces. Entonces hay que trabajar bastante en el hecho de propiciar esos espacios que motiven aún más al estudiante para que se interese en aprender esta rama como lo es la matemática, dado que es un área que casi siempre ha sido una de las más complicadas o pesadas en el ámbito educativo. Y finalmente contábamos con una pregunta abierta que era que si se consideraba pertinente el uso de las TICs en el proceso de aprendizaje y por qué. Entonces, la mayoría de los estudiantes manifestaron que sí, porque esta les permite conocer más acerca de las herramientas digitales que propicia, eh, avanzar o abarcar más en cuanto al ámbito educativo, investigar, indagar, y porque hace que de cierta manera las clases sean más lúdicas, más dinámicas, más amenas y que despiertan ellos cierto interés por querer aprender con respecto a la rama, pero de una manera más dinámica. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.